A ver, ¿quién me puede ayudar, por favor, con la lectura de este problema? Yo, Cris, te ayudo. Muchas gracias, Elir. Una empresa perteneciente al sector industrial requiere financiamiento por un total de 30 millones de dólares para sus planes de inversión para los próximos 5 años, el cual se realizará su totalidad mediante deuda. Usted se ha incorporado recientemente como analista financiero y tiene por tarea evaluar la propuesta actual del financiamiento mediante un pagaré de largo plazo ofrecido por un banco bajo las siguientes condiciones: plazo 10 años, estructura de pago, cuotas fijas semestrales adelantadas, más una cuota adicional de 5 millones al final del plazo del crédito. Tasa de interés 8.5 TEA, garantía requerida, depósito a plazo por el 5% del préstamo, el cual genera un interés en tasa pasiva a 4% TEA y se devuelve al vencimiento del crédito. Comisión de estructuración, $100,000 al inicio de la elaboración. Usted ha propuesto a la gerente financiera evaluar la alternativa de financiar directa a través de la emisión de bonos corporativos, la cual estima se estaría colocando en el mercado a un rendimiento de 8,25%, tomando en cuenta la categoría de riesgo de la empresa. Los bonos tendrían un valor nominal unitario de $1,000, una tasa cupón de 8% TNA, tendrían un plazo de 5 años bajo una estructura bullet y con cupones semestrales. A continuación, presenta los costos asociados a la emisión que tendría que considerar. Agente estructurador, $50,000 se paga al inicio. Agente colocador, $2,000 por el roadshow, más 0.15% de la aclaración se paga al inicio. Clasificación de riesgo, $15,000 por la clasificación inicial, $3,000 al final de cada semestre por revisión periódica de clasificación. eh, Rep de obligacionistas 0.03% de la emisión, valor nominal al inicio de cada año. Aranceles, SMB, DVL, Cavalli 0.05% de la emisión, valor nominal al final de cada año. Perfecto, muchas gracias, Elir. Ok, entonces lo que tenemos acá es, primero identificar el problema, ¿no? Tenemos dos partes del problema, una que nos habla de un préstamo y la segunda que nos habla de una emisión de bonos, ¿cierto? Y bueno, justo la primera pregunta es calcular el costo efectivo anual del financiamiento a través del pagaré a largo plazo, pero la siguiente pregunta ya me dice acerca del bono, ¿no? ¿Cuál es el precio de colocación del bono y el bono? Entonces, normalmente vamos a ver ese tipo de problemas y lo que nos va a pedir es que comparemos, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Bono, pagaré, o quizás, no sé, si me ocurre que pueden poner tal vez también que hay un préstamo, ¿no? Y que a la mitad del plazo les piden, se dice de que se van a emitir bonos para amortizar todo el préstamo, entonces tal vez ahí tienen que recalcular, no sé, me imagino recalcular cuánto deben hasta este cierto punto para ver por cuánto van a emitir los bonos, ¿cierto? ¿Me siguen? Bien, entonces, en este caso no es así, en este caso es más simple, simplemente te dice de que compares emisión de pagaré con bonos, ¿ok? En emisión de pagaré creo que es una parte bastante sencilla para nosotros, nosotras que estamos viendo ya y hemos llegado a este punto del curso, ¿cierto? Entonces, quizás lo único que tenemos que tener cuidado es de que, bueno, cuando se hablan de la garantía, ¿no? De hecho, ya lo hemos visto, solamente que tenemos que siempre tener en cuenta que cuando uno da, primero, la garantía lo damos en el momento cero, ¿cierto? En el momento cero del problema, y después también, a veces puede ser que la garantía genere intereses o no, ¿no? Puede ser que la garantía genere intereses anuales, mensuales, semestrales, depende de cómo es el pago de los intereses, o también, como en este caso, dicen que va a ser al vencimiento, o sea, una tasa pasiva que se da al vencimiento del, eh, del préstamo, ¿no? O sea, después de los 10 años. Ahí está. Después de los 10 años. Ok. Entonces, eh, también recordemos que si dice tasa pasiva, la tasa pasiva es la que te pagan los bancos, ¿cierto? La que los bancos te dan cuando tú pones un depósito y que genera intereses para ti. Y la tasa activa es la que te cobran los bancos, ¿ok? Así que con eso en realidad no tenemos que tener mucho problema, solo quería tenerlo claro para que ustedes también no se vean confundidos por esta palabra, ¿no? Después, otra cosa que hay que tener en cuenta y hay que diferenciar es lo que dice el 15% de la colocación, cuando dice colocación y cuando dice de la emisión, ¿ok? Son cosas diferentes que
tenemos que tener cuidado para no confundirnos. Esto ya es la parte de bonos, ojo. Entonces, cuando nos hablan de la colocación, es a cuánto tú has colocado el bono, cuánto lo has vendido el bono. Cuando nos hablan de la emisión, es cuánto vale ese valor nominal del bono. Acá lo dicen, ¿cierto? Emisión, entre paréntesis, valor nominal. No siempre nos van a decir esto, pero cuando nos hablan de la emisión, ya nos tenemos que nosotros referir a cuánto ha sido el valor nominal del bono. ¿Bien? Después también tenemos que tener en consideración para que cuando vayamos a ver el tema de bonos, normalmente les había dicho que comenzamos a ver, no necesitamos ver cómo se comportan todos los bonos, o sea, los 50.000 bonos que emite, sino solamente podemos tomar como ejemplo uno, y con eso ya hallamos la TCA. Y como tomamos como ejemplo ese uno, también tenemos que tener cuidado con esos costos que son, por ejemplo, fijos. Acá nos habla de el agente colocador se le paga 2.000. Cuidado que esos 2.000 son por la emisión de todos los bonos. Tendríamos que dividirlo entre la cantidad de bonos, ¿no? Para ver cuánto es el precio, o cuánto es el costo, o el gasto del precio de un bono, nada más de un bono. Sí. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Bien, con esto ya creo que podemos pasar a resolver el problema. Nos hablan que son estructura bullet y semestral los bonos, pero ya sabemos, bueno, la primera pregunta es acerca del pagaré y comenzamos con el pagaré. Lo que he puesto aquí primero son los datos, nada más del problema, si es que no nos han quedado claro más adelante, o si no nos quedaron claro lo que dimos hace un rato, ¿no? Préstamo era de 30.000, el plazo era de 10 años, una TEA de 8.5%, porque aquí se hallaba una tasa semestral. ¿Por qué era? Porque en realidad las cuotas eran fijas, semestrales y, ojo, adelantadas, ¿ok? Fijas, semestrales, adelantadas. Cuando ya leemos adelantadas, sabemos de que tenemos, si es que estamos usando la calculadora, tenemos que usarlo con la función begin, o si estamos usando Excel, con la función tipo 1, ¿cierto? Adelantadas. Cuotas adelantadas. Ojo que es diferente interés adelantado con cuotas adelantadas, ¿ok? No me vayan a querer hacer, si es que les hablan de cuotas adelantadas, adelantar el interés, que eso es muy diferente. Cuando nos hablan de cuotas adelantadas, tenemos que usar el tipo 1, ¿ok? El interés lo dejamos tal cual está. No pasa nada con el interés. Ya, entonces, a ver. Ok, ya. ¿Qué más nos dicen? Cuotas fijas adelantadas, y con eso ya comenzamos. Sabemos que son semestrales también, lo que nos decía ahí, ¿no? Había una comisión de 100.000, cuota adicional, había una cuota al final de 5.000, 5 millones, de 5 millones, y ya está. Y una garantía, la garantía era de 4%, ¿cierto? La garantía era de 4%. ¿Y cuánto era el precio de la garantía? Acá nos dice, el depósito por la garantía era 5% del préstamo. Ok, eso no lo tenía abajo, pero es algo que ya tenemos en cuenta cuando vamos a resolver. Entonces, nos pide en realidad el costo efectivo anual del financiamiento a través de pagaré a largo plazo. Si queremos calcular el costo efectivo del financiamiento, ¿por qué necesitamos calcular la cuota? La cuota la necesitamos calcular porque es lo mismo nos va a pasar cuando hablemos del bono, ¿no? Pero bueno, para calcular los costos efectivos, o sea, la TCA, la TIR, como queramos llamarlo, tenemos que buscar tener todos los flujos, ¿cierto? ¿Y cuál es el flujo más importante de un financiamiento? El pago de la cuota. El pago de la cuota. Y aquí, pues, el problema no nos daba el pago de la cuota. Por ende, nosotros tenemos que hallar la cuota. ¿Bien? Una vez que sabemos eso, pasamos a hacerlo, ¿no? El cálculo de la cuota, esto en realidad no tiene mucha ciencia, es algo que ya hemos visto. Plazo 10 años, cuotas semestrales. ¿Qué tenemos que hacer? Sería 10 por 20, ¿cierto? 10 por 2. 10 por 2. Cuotas semestrales, entonces usamos el interés semestral. Aquí yo ya lo había hallado antes, entonces lo único que hago es jalar mi interés y ya está. Lo que aquí es muy importante es esta parte, ¿no? Tenemos que saber que como son adelantadas, tenemos que usar el tipo begin o el tipo 1 cuando pasemos a hallar el pago, ¿cierto? La fórmula de pago. Ok, ¿el valor presente cuál es? El valor presente es por lo que se ha tomado el préstamo, ¿cierto? Y como valor futuro vamos a poner lo que se da al final, lo que se cancela al final, lo que se amortiza al final, que nos dicen que hay una cuota adicional de 5 millones.
y esto es lo que se amortiza al final, entonces está en un futuro, está el último, entonces lo ponemos en la parte aquí final, y no hay más que ponemos la función pago, la tasa de semestral que ya habíamos puesto, N20, el valor actual 30.000, ¿cierto? El valor futuro, si se dan cuenta, nosotros lo teníamos, no sé, acá no se ve porque está bloqueándolo esto, pero lo habíamos puesto con signo positivo. ¿Pero qué signo debería tener el valor final? Negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo. ¿Por qué debería tener signo negativo? Porque está amortizando mi préstamo principal, entonces tengo que ponerlo en principio con signos diferentes. Entonces aquí también, algo importante, tengo que poner tipo 1 porque me está diciendo que eran adelantadas. Eso tengo que tenerlo muy en consideración. Y ya está, me sale cuánto vale mi cuota. Mi cuota ya está aquí. Ay, vamos a borrar todo esto que lo tenía por aquí. Ya. Ya. Entonces, ya comienzo a tener los flujos los que voy a utilizar para hallar mi TCA, ¿cierto? Lo único que voy a hacer aquí es hallar la garantía para poner luego, directamente los flujos. Recordemos que era 5% del préstamo, ¿cierto? Pero también, bueno, esto lo podemos ver luego porque ya nos lo va a reflejar aquí. Ok, la TCA lo podemos hallar de dos formas, ¿cierto? En este caso son N20, ¿cierto? Entonces lo que yo podría hacer, sobre todo si es que tengo el Excel a la mano, es graficar así los 20 periodos, y yo con eso hallo la TIR, ¿cierto? Con eso hallo la TIR. O podría utilizar la función tasa cuando quiero hallar aquí. Cuando quiero hallar aquí como en un CMPD de la calculadora, ¿ok? Lo pueden hacer de las dos formas, de la forma que ustedes se sientan más seguros. Voy a tratar aquí de hacerla de esas dos formas porque sí he visto que ustedes la aplican. Entonces, en primer lugar, como les dije, tenemos que poner los flujos. ¿Cuáles son los flujos? Los flujos que son, en primer lugar, el préstamo, ¿cierto? El préstamo. El préstamo es importante para hallar mi TCA. Ok, 30.000 es el préstamo, la cuota ya lo he hallado, y la cuota es, recordemos, adelantada. Como la cuota es adelantada, si es que yo quiero hallar y graficarlo, hacer un gráfico de mis flujos, mi cuota, ¿dónde comienza? Adelantada, comienza en el periodo 0, ¿cierto? En el periodo 0. Y de aquí se va, vamos a fijarla, por favor, no se olviden, chicos, chicas, cuando ustedes utilicen Excel, si quieren fijar alguna celda, ponen F4 y la fijan, y cuando jalan, ya no se va a variar, ¿ok? He visto mucho de que no fijan sus celdas y al final les sale cualquier otro resultado, o hacen referencia a una celda vacía y les sale un resultado equivocado, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con esa parte. Bien, entonces ya tenemos las cuotas adelantadas. Como ven, cuando son adelantadas en el último periodo, pues no hay nada porque han comenzado en el periodo 0 y eran 20. Entonces aquí yo termino por ende en el 19. Tengo un pago extra, ¿cierto? Había un pago extra de 5 millones. Un pago extra de 5 millones. Tenía una garantía, que la garantía, cuando habíamos dicho que se da en el momento 0, ¿cierto? En el momento 0 se da la garantía, se desembolsa la garantía, entonces es negativo. Y al final, ¿qué pasa? Al final me devuelven la garantía, ¿ok? Pero no solamente aquí te devolvían la garantía, sino también te decía que tenías un rendimiento del 4% TEA. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo que tendría que hacer en realidad es llevar a valor futuro, ¿cierto? Mi 1.500 por 1 más mi tasa del 4%, elevado a 10 años, ¿cierto? A los 10 años. Pero yo no quiero, ¿sería negativo? No, ¿cierto? O sea, el desembolso es negativo, pero cuando ya me devuelven el dinero, me devuelven mi garantía con mis intereses, sería positivo. Entonces tengo que tener cuidado con esto para convertirlo en positivo y saber los signos. Entonces aquí, en el momento 20, ya sabemos que tenemos dos tipos de signos. Uno que es menos 5 millones y uno que es más 2 millones. Finalmente, otras comisiones, otros gastos, que en este caso me parece que solamente estaba el del agente estructurador, que era de 100.000. Entonces aquí ponemos, como es una comisión, como es un gasto, sería menos
100.000, ¿cierto? Ok, esto de aquí lo que he hecho es para graficarles más o menos cómo quedaría el flujo que ustedes tienen, ¿ok? El flujo que ustedes tienen. Si es que ustedes quieren sacar la TIR de frente de aquí, ¿qué tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es hallar los totales, que aquí por aquí los tengo, hallar los totales. Allá, ya. Hallar los totales y utilizar la función TIR, ¿no? Más TIR. Y sombrear todos sus totales y darle aquí, ojo, que aquí a mí me sale la respuesta porque acá yo tengo celdas ocultas, entonces lo que yo he hecho es jalar todas mis cuotas. O sea, las tengo las 20, ¿no? Que comenzaban en el periodo cero. Tengo las 20 cuotas. A ver. Pero también puedo hacerlo de otra forma. Este era un ejemplo para que vean cómo sale. Ok, muy buena pregunta. Esta es la TIR anual. La TIR va a estar en función de cómo están el pago de mis cuotas. Estas cuotas, ¿cómo están? ¿Cuál es la frecuencia de estos datos? ¿Es mensual? ¿Es Semestral. anual? Es semestral, ¿cierto? Entonces, como es semestral, esto que me sale tanto aquí, lo que me va a salir aquí, o si lo hago con la función tasa aquí, me va a salir semestral. Entonces yo de aquí tendría, como me piden, no sé si lo piden, de hecho, así, efectivo anual, me lo piden efectivo anual. De hecho, siempre, así solamente piden hallar el costo efectivo de la deuda. Nosotros tratemos siempre de llevarlo anual para poder compararlo, ¿no? Porque tal vez los bonos pagan cupones trimestrales y yo no voy a comparar mi tasa de costo efectivo trimestral con mi tasa de costo efectiva semestral. No son comparables. Entonces tratemos de los dos llevarlos a anual. Así no nos digan. En este caso sí nos piden. Exacto. Tendríamos que elevar al cuadrado. O sea, sería, ¿no? Más... sería 1 más la tasa, ¿cierto? Elevado al cuadrado porque era semestral, lo elevo al cuadrado, menos 1, y yo ya tengo aquí mi tasa TCA, ¿no? Anual. Esto sí lo queremos hacer así, y por ejemplo son 20, ¿no? Porque puede ser que también nos digan son 50 años si se pagan de forma mensual, entonces es posible, podemos hacerlo en Excel también, lo jalamos todo, pero no sé, depende de ustedes cómo piensen hacerlo, o cómo se les haga más cómodo, ¿no? Podemos hacerlo también de esta forma, ¿no? Ok, mi N, ¿cuánto es? Si es que yo quiero hacerlo con la función tasa, no con la función TIR, sino con la función tasa. Mi N, ¿cuánto sería? Mi N, ya habíamos dicho, sería 20, ¿cierto? Y bueno, sé que tengo que trabajar en forma adelantada, así que bien, si estoy haciendo calculadora. Mi tasa es la que quiero calcular. Mi valor presente, ¿cuánto es mi valor presente? Aquí tenemos que tener cuidado si es que queremos hallarlo de la forma de SMPD o con la función tasa, porque mi valor presente tengo que poner todo lo que ocurre en el momento inicial. Todo lo que ocurre en el momento inicial menos, recuerden porque estamos hallando la tasa de costo, ¿ah? No es para hallar la cuota ni nada. Entonces, como estamos hallando la tasa de costo, tenemos que incluir también las comisiones, las garantías, todo lo que ocurre en el momento cero tiene que ser aquí el totalizado. Que puede ser esto, de ahí hay algo como tricky, como se dice, ¿no? O sea, no podríamos tomar ese total, porque si bien es cierto, ese total incluye préstamo, resta de garantía y resta de la comisión del agente estructurador, incluye también la cuota. Y la cuota yo la voy a incluir aparte, aquí. ¿Ok? Mi cuota va a estar solita aquí, por sí misma. Porque yo ya le estoy diciendo al problema, me vas a repetir 20 de estas. 20 de estas cuotas. ¿Ok? Bien, entonces yo tengo que poner al inicio ¿cuánto tendría que ser lo que ponga como valor presente? Sería, a ver, sería 28.400, ¿cierto? 28.400. Bien, aquí lo veo. Bien, y como valor futuro, ¿qué pondría? Lo que pasa al final, ¿cierto? Aquí al final, como mis cuotas son adelantadas, aquí no tengo la cuota, así que sería la
suma de estos dos, ¿cierto? Que ahí sí sería este monto totalizado, porque ahí suma estos dos nada más. Recordemos que era pago de la cuota final o la amortización y también garantía, que te dan garantía. Entonces, por eso es un monto menor a 5 millones. Pero también negativo, ¿cierto? También en negativo. Y ya está. Con eso podemos hallar con la función tasa mi número de periodos, el pago, que es el payment, el valor actual. Acá creo que lo había puesto en. Ya. Tasa, otra vez. Número de periodos, el pago, mi valor actual, que eran, recuerden, los 30 millones menos garantía y estructurador, y mi valor futuro, y al mismo tiempo le digo de que mis cuotas eran adelantadas. Entonces, hallo lo mismo, me sale lo mismo que yo tenía. Sí, la función tasa solo funciona si tenemos pagos iguales. Si es que acá tuviéramos montos diferentes, no podríamos utilizar la función tasa porque tasa presupone que aquí este pago tiene, es el mismo monto. Y no solo eso, les comentaba en el jueves, en el video del jueves, si es que lo van a ver, que no solamente porque puede ser el mismo monto, pero cuando usamos, ya cuando viene el tema de bonos, ¿no? Y usamos días calendario, ¿qué pasa? Entre semestre y semestre, el primer semestre del año, con días calendario, pueden tener 382 días y el segundo semestre del año 183 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que acá hay entre semestre y semestre hay 182, y en el otro 183, y en el otro tal vez, no sé, 181, porque febrero tuvo menos días? Entonces, tenemos que tener cuidado con cuántos, que si es que es calendario, cómo vamos a traerlos al valor presente y todo esto, ¿ok? O sea, eso lo pueden ver un poquito más en el video que les decía el día jueves, que se hizo el día jueves. Ya está. Entonces vemos que ya sale de la misma forma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que igual es una parte que un poco más que ya hemos visto antes. Cristel, Sí. Cristel, en la parte de valor presente no incluiste la suma de la cuota, ¿no? Porque la cuota ya está incluida en la parte donde dice payment. Exacto. Yeah. De hecho, lo mismo pasaría, ¿qué pasaría si es que no fuera adelantada? Si es que dijera que es vencida. Entonces, si es que esto de aquí estuviera aquí abajito. No comenzaría en el momento 1. Yo en mi valor futuro tampoco no tendría que incluir esta. Por más de que esté totalizado, si yo quiero hacer, obviamente, utilizar la función TIR, sí tengo que incluir todos estos flujos totales, ¿no? Pero si yo quiero utilizar la función tasa, aquí en la función tasa ya le estoy diciendo que hay 20. Entonces me está contando esta de acá última. Y por más de que la suma última me salga, no sé, acá cuánto me sale, menos 4 millones, como 1.991.000 ya está contado como cuota, yo solo tendría que seguir incluyendo estas dos de aquí. Como es adelantada, lo mismo pasó, ¿no? Es adelantada, esta cuota ya está incluida en la parte de payment, entonces tomo todo menos cuota. Tomo todo menos cuota, ¿ok? Ok, ¿alguna otra consulta hasta ahí? Bien, entonces pasamos a la parte de cuál sería el precio de colocación de cada bono. De hecho, nos podría poner de frente la pregunta, ¿cuánto es el costo efectivo del bono? ¿Por qué? Para hallar el costo efectivo del bono, ¿qué tiene que ser implícito que tengo que hallar? El precio de colocación de cada bono, ¿ok? Eso tengo que hallarlo sí o sí cuando me piden hallar la tasa efectiva o el costo efectivo de la emisión de bonos. Entonces, bueno, aquí solamente dividen la pregunta en dos, la colocación de cada bono y después ya nos preguntan sobre el costo efectivo anual de la emisión de bonos. Que lo que voy a hacer es hallar lo que yo hallo aquí y pasarlo para acá, ¿ok? Ok, vamos a hacerlo, todo esto para poder hacer todo juntos, ya. Bien, entonces, aquí solamente he puesto lo que ya me dieron, lo que me daban como dato en los anteriores, en el enunciado, ¿ok? Yo aquí solamente he puesto como dato todo eso. Emisión 30 millones, igual, el precio unitario, o el monto unitario que valía cada bono era de 1.000,
Y como valía cada bono 1000 y mi emisión era de 30 millones, ¿cuántos bonos tengo? Es la división, ¿no? Nada más que la mera división es lo que he hecho aquí. Número de bonos, emisión entre el monto de cada bono, entonces el número de bonos es 30.000. La tasa cupón, también me la decía, era 8%, se pagaba semestralmente y tenía un esquema bullet, y el plazo era de 5 años. Después aquí estaban todos estos temas adicionales. Estructurador de 50.000, el colocador, había uno de 15% de la colocación, y 2.000 me parece que decía al inicio. Bueno, ya cuando lo tengamos que poner, lo vemos más arriba. Después había otros pagos de 5% de la emisión, clasificadora de riesgos, etcétera. Ya lo vemos cuando todo esto de aquí solo sirve cuando queramos hallar la tasa de costo, ¿ok? Ya cuando queremos hallar la TCA. Ahorita, cuando queremos hallar primero el precio de la colocación, no nos sirve. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos hallar el precio de la colocación? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hallar a cuánto lo vendió, ¿no? El precio de la colocación es a cuánto vendieron el bono, o a cuánto pagaron inversionistas por el bono. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo calculamos ese precio? Saber cuánto valió el bono al momento cero. Exacto, ¿cierto? Exacto, muy bien. Tenemos que saber justamente cuánto vale, exacto, y una de las cosas implícitas que tenemos que saber también es el valor del cupón. Claro, el valor del cupón, porque una vez que sabemos el valor del cupón en todos los momentos, lo traemos al valor presente. ¿Y con qué lo traemos al valor presente? Con la tasa que el inversionista está dispuesto o está dispuesto a ganar, ¿no? Para comprar el bono. Entonces, lo que hacemos primero es graficar el flujo del bono. Y como también les pido, por favor, que tengan cuidado, es que cuando grafiquemos el flujo del bono, ¿ok? Tenemos que tener cuidado de qué forma se da, cuál es el esquema de amortización del bono. En este caso es bullet, es la forma más fácil de amortización, lo que hemos visto más, pero chequen por favor otras formas de amortización del bono, que es como vieron también un poco en su PC4, que puede ser por amortización constante, o sea, aparte de pagarme mi cupón, a la vez me amortiza tal vez en los 5 años de forma semestral la misma cantidad, ¿no? Esta es la amortización constante. Sería, por ejemplo, 1000 entre 10, ¿cierto? Porque si es que me dicen amortización constante son 5 años semestral, 1000 entre 10, ¿cierto? Eso si fuera amortización constante, pero puede ser cuotas fijas, puede ser de diferente forma. Otra vez, vean el problema número 1, me parece que es de examen final del ciclo pasado, que fue resuelto también en la asesoría del día jueves. Y bueno, como queremos calcular entonces el flujo del bono, tenemos que ver cómo se dio, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a calcularlo. ¿Qué tengo que tomar en consideración para calcular el flujo del bono? Bueno, pues el cupón y la amortización, ¿cierto? El cupón y la amortización. Entonces, aquí lo podemos hallar de dos formas, así como de dos formas hallamos la TCA, de dos formas también podemos hallar el precio de colocación, que en realidad son las mismas, depende de ustedes cuál es la más fácil, cómo la ven más accesible. Yo les muestro los dos para que ustedes elijan cuál es mejor para ustedes. Ok, entonces, como sabemos, vamos a hallar el flujo del bono. Hagámoslo primero de esta forma. El bono paga cupón y obviamente amortiza, ¿cierto? Paga el cupón, o sea, los intereses que te da el bono, y el bono te devuelve la plata del bono mismo. Entonces, como es cupón, aquí yo estoy haciendo del momento 1, pues porque yo solamente estoy hallándolo desde el punto de vista de cuántos se pagaría en el momento 0. Entonces voy a comenzar hallando cuánto es el cupón que pago, ¿cierto? ¿Cuánto es el cupón que pago? Habíamos dicho que la tasa era de 8%, ¿cierto? Esto es anual, la tasa cupón era anual, 8% anual, pero como mis cupones es de forma semestral, ¿qué tendría que hacerlo? Entre 2, ¿cierto? También recordemos que que el pago de cupón siempre es de forma nominal. Entonces sería entre 2 por ¿cuánto? ¿Cómo hallo yo el valor de mi cupón, de mi interés? Lo tengo que multiplicar. Valor nominal. Exacto, lo tengo que multiplicar por el valor nominal. Muy bien, por el valor nominal. Entonces yo ya tengo acá, ya está, el precio de mi cupón, y eso se va a dar del momento 1, desde el momento 1 hasta el momento 10. Ah, miren lo que pasó, porque no he fijado mis columnas, entonces las voy a fijar las dos. Y ya está. Ya está. Bien. ¿Y qué más pasa al final? La amortización, ¿cierto?
La amortización se da al último, y la amortización es el valor nominal del bono. Y aquí yo puedo hallar mi flujo total del bono. Y con esto, a ver, voy a hallar bueno, ya tengo aquí todos los flujos. Estos son los flujos reales de mi bono. Ahora, yo quiero hallar, habíamos dicho, yo quiero hallar cuánto es lo que vale todo esto hoy, porque estos son los flujos en el momento 1, este es el flujo en el momento 2, o sea, quiero traer todos al valor presente. Y para traer todos al valor presente, voy a utilizar la función BNA, y voy a poner aquí la tasa con la que quiero traer el valor presente. La tasa con la que quiero traer el valor presente es la que me va a pagar el inversionista. Habíamos dicho que vamos a traer el valor presente con la tasa que me va a pagar el inversionista. Y el inversionista, habíamos dicho que su rentabilidad era de 8.25%, pero esta era TEA. Me parece que lo que había hallado acá ya era semestral. Sí, miren, aquí lo que he hecho es hallar ya la tasa semestral de ese 8.25%. Entonces, lo que voy a hacer aquí es traerlo con la tasa semestral. No puedo utilizar esa tasa porque es anual, y estos cupones se dan en forma semestral. Y sombreo mis flujos. Y ya está. Tengo este monto, es el valor del cupón a hoy, y es lo que pagaría el inversionista, o es el precio de mi colocación, ¿no? O es el monto de mi colocación, porque es lo que pagaría el inversionista. Como les había dicho, lo podemos hacer de esta forma, graficando todos los flujos y hallando por BNA, o lo podemos hacer también con la función valor presente. Y con la función valor presente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, sería mi N10, ¿cierto? Hay 10 momentos. Mi tasa de interés es la semestral. Mi payment es 40, ¿cierto? 40 es el cupón que se paga. 40 es el cupón. Y mi valor final es lo que se amortiza al final, que no es 1040, sino es, como habíamos dicho, 40 ya es el cupón y ya está incluido aquí, ¿cierto? Entonces acá solamente sería de 1000. Y eso es todo, y aquí ya hallo el valor presente de tasa, ¿cierto? Número de periodos, pago, no sé si están en el mismo signo, creo que sí. Y valor futuro. Y como ven, me sale exactamente lo mismo, ¿ok? O sea, ya depende de ustedes cómo hallar el precio de la colocación. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna consulta? Si no me dicen que es a la par, entonces tengo que traerlo a valor presente, ¿no? Exacto, exacto. Normalmente, si te dan ya cuánto es el precio por el que el inversionista ha comprado, como nos daba aquí en el problema, que nos decía el mercado... Ay. Aquí nos decía, el problema decía que el mercado tenía un rendimiento, daba un rendimiento de 8.25%. Se estima que se estará colocando a 8.25%. Entonces yo tengo que saber que tengo que traerlo al valor presente con esa tasa de 8.25 los flujos. Pero claro, si me dijeran que se colocó, el monto de colocación fue a la par, entonces me está diciendo también que, como tú dices, que lo que se pagó al inicio también fue el mismo monto que el valor nominal, ¿no? Exactamente así. Muy bien. Ahora también, como les decía, me estoy refiriendo mucho a esto, pero por favor chequen también las diferentes formas de amortización de un bono, ¿ok? Porque puede ser cuotas fijas, amortización constante, que hace que sea diferente, un poco diferente todo esto. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos hecho? ¿Hasta aquí? ¿No es cierto? Ya. ¿Para qué voy a utilizar este monto? ¿Este monto dónde va a ir? Después me piden calcular el costo efectivo anual de la emisión de bonos. ¿Para qué voy a utilizar yo este monto que ya tengo aquí hallado? ¿Para qué lo utilizaría? En el cálculo de mi TCE, ¿a dónde va este monto? En el momento cero. Exacto, ¿cierto? Muchas gracias, Paula. Claro, va en el momento cero, porque es lo que me pagan a mí por mi bono. Entonces, bueno, yo recibo, o como estoy yo tratando de calcular con la tasa efectiva anual, como si es que yo estaría emitiendo los bonos, ¿cierto? Es lo que yo recibo por los bonos. Entonces, va en mi momento cero. Muy bien. Entonces, ahora procedemos a hallar la TCA de los bonos, ¿ok?
Entonces, vamos a... Ya. Entonces, aquí lo que he hecho es graficar el flujo de los bonos, ¿cierto? En mi momento cero tengo 996.50 y luego tengo el pago de cupón y cupón más amortización, ¿cierto? Ese es el flujo. Yo obviamente luego voy a tener que calcular los flujos totales. Los flujos totales tengo que calcularlos otra vez porque hay que más. O sea, no hay solamente estos flujos. Yo no puedo hallar mi tasa solamente con estos flujos porque el costo de emitir los bonos también tiene estructurador, colocador, clasificador de riesgo, etc. Entonces comencemos, que esta parte tampoco no es muy difícil. Habíamos dicho que el estructurador pagaba 50.000, pero como les comentaba también, esto es por la emisión de todos los bonos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir estos 50.000, claro que el monto del pago estructural, como es negativo, es un pago, entonces lo voy a poner como negativo. Sería 50.000 entre la cantidad de bonos, menos 1.67. El colocador, te dice que era, vamos a tomar el que decía de, a ver, ¿cuál es esto? 2000, a ver, estoy aquí en este, a ver, ¿qué decía? Agente colocador, 2.000 por el roll shot más 0.15% de la colocación, se paga al inicio. Ok, entonces sería agente colocador 2.000 más 0.15% de la colocación. ¿Cómo sería aquí entonces? Sería 2.000 entre 30.000, ¿cierto? Acá sería más, bueno, más 2.000 entre 30.000, porque recordemos que esos 2.000 era por todo, más el 0.15% de la colocación. ¿Qué habíamos dicho que es la colocación? ¿Es el valor nominal o el monto que ha pagado el inversionista por tu bono? El monto que ha pagado el inversionista. Exacto, muy bien. El monto de la colocación es lo que ha pagado el inversionista. Entonces ponemos por 996.5 y nos sale, habíamos dicho también que todos estos son gastos, bueno, son cobros, comisiones, etcétera, entonces lo ponemos como negativo, vamos a poner negativo al inicio para que no afecte, y ya está. Y nos sale menos 1.56. Luego había una clasificación de riesgo, ok, 15.000 al inicio y 3.000 al fin de cada semestre. Bien, 15.000 al inicio, otra vez, esto es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, que sería 15.000 entre 30.000, voy a ponerlo como negativo porque es un pago que yo hago, menos 50, y después dice fin de cada semestre es 3.000, al fin de cada semestre. Como mis pagos son semestrales y son al vencimiento, entonces el fin de cada semestre es estos mismos, ¿no? 1 es el fin de cada semestre, 2 es el fin de cada semestre. Entonces, esos 3.000 divididos entre 30.000, que es el número de mis bonos, se van a dar al igual en todas estas etapas. Eso es porque tengo estos 3.000 son todos los fines de semestre. 3.000 entre 30.000. Y como es lo mismo para todos, voy a fijar yo mis celdas y lo voy a correr. Negativo, ¿cierto? Ya está, perfecto. Luego es la siguiente, ¿cuál es? Ok, dice 0.3% por la emisión al inicio de cada año. 0.3% de la emisión. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la emisión? De la emisión, 0.3% era, ¿no? Sí, 0.3% de la emisión. ¿Cuánto es la emisión? La emisión sería... Los 1.000. Los 1.000, ¿cierto? Los 1.000, el valor nominal del bono. Esa es la emisión. Entonces, bien, sería por 1.000, ok, otra vez negativo, porque es un pago. Al inicio de cada año. Entonces, como es el inicio de cada año, ¿dónde tengo que poner mis montos? Ok, aquí sería, este monto es al inicio del año, este de aquí es, bueno, el inicio del año 1, ¿cierto? Este menos 0.3. Este 0.2 va a ser el final del semestre 2, pero a la vez también va a ser el inicio, exacto, el inicio del año 3, ¿cierto? Entonces va a ser así como dice Alexander, en el momento 2, 4, exacto, en todos los pares. Entonces aquí voy a poner, vamos a fijar mi fórmula porque va a ser lo mismo por los otros. Entonces voy aquí copiar, ay, ¿qué pasa? Pegar aquí,
Ahora aquí, ojo que yo estoy pudiendo copiar y pegar porque yo ya fijé mi fórmula, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo no había fijado mi fórmula? Porque he visto lastimosamente, me duele mucho cuando hacen estos chicos porque si les sale mal y no quieren que les salga mal, pero, por ejemplo, pasaría eso, pues, ¿no? Si yo no he fijado mis celdas. Si es que yo solamente copio y pego. Ok, entonces otra vez. Yo he podido copiar y pegar porque he fijado mi celda y ya está. Ok, ¿no? A cada inicio del año. Aquí no hay otro inicio del año, entonces ahí termino, ahí termino. Ya está. Entonces, después que me dice, hay otros pagos de 0.5% de la emisión. Ya habíamos, eso también es no, cada fin de año. Esto es diferente, ¿no? Cada fin de año. Entonces, cada fin de año comenzaría, ¿dónde? Como es cada fin de año, también comenzó aquí en el 2, ¿no? Porque ese es el fin del año primero. El fin del año primero. Sería entonces el 0.5% de la emisión. Habíamos dicho que la emisión era el valor nominal. Negativo. Celda. Ya está. Este es el fin del primer año, fin del segundo año. ¿Por qué no me...? Ah, ya. No fijé la primera celda. Fin del primer año, fin del segundo año, fin del tercer año, fin del cuarto año y fin del quinto año, ¿cierto? Esta es la diferencia. Y finalmente ya pongo los totales, y con los totales ya puedo hallar yo la TIR. Hago una suma de todos mis flujos. Sí. Cristel, ¿por qué lo estás multiplicando o sea, para que te salga 0.50? Ah, ese de acá, ya claro. A ver, aquí me decía de que el pago de Cavalli, de la Bolsa de Valores y de la Superintendencia era 5.05% de la emisión cada fin de año. Entonces sería 0, vamos al listo. Dice 0.5% de la emisión. Entonces sería 0.05% por la emisión. Y la emisión, como era 1000, lo multiplico 0.5% por 1000. Cuando nos dicen que es porcentaje de la emisión o por la Ahí dice emisión, fin de año. sí, cada fin de año. ¿Está bien? ¿No sería en el 1? ¿Cómo comenzaríamos en cuál? Claro, es que aquí yo Estoy perdido. entiendo tu pregunta porque acá nos decimos, ¿no? Si esto de aquí era el inicio del año, ¿cómo ese también puede ser el fin del año? Y es que en realidad es los dos, Ah, ya, ¿no? sí. Ajá, Sí, tienes razón, tienes razón. exacto. Sí, sí. Exacto, ¿no? También lo que dice Alexander. El fin del primer año es el inicio del otro, ¿no? Porque si yo lo pongo en el 1, estamos en el fin del primer semestre, no en el fin del primer año. Esto es como decir, estamos es un 31, este 2 es un 31 de diciembre, pero también es el 1 de enero. Es como que las 12 de la noche del 31 que es el fin del primer año, pero el inicio también del siguiente, ¿no? Entonces por eso estamos aquí, en el borde. Y obviamente la diferencia es de que aquí, este es el fin del año, y aquí no hay ningún comienzo, ¿cierto? Entonces por eso este termina acá, y este sí culmina en el 10, en el momento 10. Ahora, cada vez que me dicen que es el porcentaje de algo, lo tengo que multiplicar y por eso lo multiplico por la emisión o por la colocación. Una vez hallo eso, ya tengo aquí mis flujos, y con eso, bueno, lo que he hecho aquí es la función TIR, ¿no? Con la función TIR hallo sombreo mis valores, y tengo ya tengo mi tasa, ¿cierto? Pero también, tal como habíamos visto al comienzo, esto de aquí, ¿qué tasa es? Mensual, anual, semestral. Yo tengo que saber que es una tasa semestral. ¿Por qué? Porque este periodo, ¿cómo que refleja? Estos periodos reflejan años, semestres, ¿cierto? Esos periodos, como reflejan semestres, esa tasa va a estar en función a mis periodos, semestral. Entonces, como me piden la tasa de costo efectiva anual, voy a tener que convertirla a anual, ¿ok? Entonces sería, convierto mi tasa 1 más mi tasa, y lo elevo al cuadrado menos 1, ¿cierto? Ya tengo mi tasa efectiva anual. Perfecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? Ok, seguimos con la siguiente.
Ya, aquí es una pregunta más fácil, ¿cierto? Nos preguntan cuál Cristel, considera... una pregunta. Sí, Cristel, una pregunta. En la en la tabla de arriba, aparece otras cosas que también, es como, ay, 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 llegué un acá. poquito tarde, no sé si eso de clasificación de riesgo, eso, la de obligaciones, ya están puestas ahí en la tabla, ¿verdad? Que llegué un poco tarde. No Clasificación de sé. riesgos, Ah, sí. sí, sí, sí. Cavalli. Sí, no, No, pero muy buena la solamente, observación porque siempre tenemos que hacer el check si es que estamos considerando todas, ¿no? Porque eso va a cambiar y muy probablemente va a cambiar todas la, toda la tasa que hallemos. Influye en cómo estoy calculando mi tasa. Entonces tenemos que ver que estamos tomando en consideración todo. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, la pregunta D nos dice, ¿cuál considera es la alternativa de financiamiento más conveniente? Ok, para aquí esto es fácil, ¿cierto? A ver, vamos a ver, ¿cuál es la alternativa de financiamiento más conveniente? Para que yo me quiero financiar, ¿cuál es la tasa de costo que me conviene? ¿Una tasa de costo de 9.0436 o una tasa de costo de 8.4518? ¿Por qué me conviene la tasa de costo más baja? ¿O por qué me conviene la tasa más alta? No sé. ¿O qué tasa me conviene? ¿La más alta o la más baja? La más baja, porque vas a tener que pagar menos. claro. Exacto, ¿cierto? O sea, finalmente la tasa más baja refleja mis pagos y cuál es ese interés que hay implícito en mis pagos, que no solamente son pagos, sino también son comisiones, etcétera. Entonces, por eso yo elijo la de financiamiento, yo quiero la más baja, ¿no? Es diferente si yo hablara de una tasa de rentabilidad para el inversionista. Tal vez al inversionista tiene dos bonos y le dan a elegir cuál bono le conviene y le piden, no tendría que calcular, tendría que calcular no sería una TCA, ¿no? Sino tendría que calcular, sería una TREA. Con la misma TIR, yo hallaría una TREA, ¿no? Con la misma función TIR, yo pongo mis flujos, pero en vez de que se va a convertir en una TCA, porque no estoy hablando de costos, sino se hallaría como una TREA. Y cuando es una TREA con una inversión, ¿cuál me conviene? La más alta, ¿cierto? Me conviene la más alta, no la más baja. Cuando es de financiamiento me conviene la más baja, pero cuando es de rendimiento me conviene la más alta. No hay mucho problema en eso, ¿cierto? En identificar eso es un poco obvio también. Ok, entonces, ¿cuál es el costo que me conviene? El costo más bajo es de bonos. Ya está. Voy a explicar un poco. Ok, después nos dice, un inversionista que adquirió un bono en el mercado primario decide venderlo en el mercado secundario 30 días después de cobrar el cupón número 7 a una tasa de rendimiento del 7.5%. ¿Cuánto recibió por la venta de su bono y cuál es el precio limpio del bono en dicha fecha? Bien, entonces, si es que hay ¿qué significa esto del mercado primario y mercado secundario? Bueno, no es más que este inversionista adquirió el bono cuando se emitieron, o sea, desde el mismo emisor. El mercado secundario se da cuando ya se comercializa este bono a terceros, ¿no? Que tal vez no han tenido nada que ver al momento de la emisión. Entonces, bueno, nos dice que se adquirió un bono y 30 días después de cobrar el cupón número 7, a una tasa de rendimiento del 7.5%, ¿cuánto recibió por la venta de su bono? ¿Cómo hallamos esta pregunta? ¿Cómo consideran que podríamos... la primera pregunta, ¿cuánto recibió por la venta de su bono? ¿Cómo podríamos saber? Sabiendo cuánto valió el bono al momento en que lo vendió. Exacto, ¿cierto? Tendríamos que saber cuánto vale ese bono al momento que lo vendió. O sea, saber el valor del bono al día de hoy. Y el valor del bono al día de hoy no es más que ¿qué? Que todos los flujos que faltan por devengarse, ¿cierto? O sea, todos los cupones que faltan por cobrarse, ese es el valor del bono al día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ver cuántos cupones, y obviamente como todavía falta, como es bullet, ¿qué más falta? La amortización al final, ¿cierto? Los cupones más la amortización, ¿cuánto vale todo eso al día de hoy con la tasa, con una tasa que un inversionista pagaría el día de hoy? Y la tasa me la da, 7.5%. De hecho, es lo mismo, de alguna forma, lo mismo que hemos hecho aquí, ¿ok? No se haga mucha bola con eso. ¿Cómo calculamos el precio de la colocación del bono? Trayendo valor presente los flujos. ¿Cómo calculamos el precio de colocación del bono en el mercado secundario? Trayendo valor presente también los flujos, pero esta vez no todos, ¿no? Porque ya pasaron algún tiempo.
ya pasó algún tiempo. Entonces, aquí es sencillo. Son 7 cupones que ya se han cobrado. ¿Cuántos cupones faltan cobrar? Esto de aquí lo pueden hacer así. Así, y de hecho solamente tendríamos que tener a valor presente estos, ¿cómo sería? Tendríamos que traer con más BNA, ¿cierto? A una tasa de 7.5% anual, pero yo no quiero la anual, sino, a ver, vamos a ir de una vez para ver cómo lo haríamos. ¿Qué tendría que ser? La tasa semestral, ¿cierto? Semestral. Porque tenemos que calcular, traer a valor presente con el rendimiento de que ahora paga el mercado. Sería 1 más 7.5% elevado a la 1 entre 2, porque este era anual y yo quiero semestral. Ya, bien. Entonces habíamos dicho que lo que falta traer son los 3 bonos. Entonces yo puedo hacerlo así. BNA, la tasa, y mis flujos, que yo ya tenía graficados acá. Entonces esto es 1008.87. Y en realidad va a ser lo mismo que si yo lo calculo de esta forma. Vamos a hacerlo. Entonces sería n es igual a 3, mi payment es 40, ¿cierto? Y mi valor final, que es el que falta también, es de 1000. Entonces, ¿cuánto vale mi valor presente? Sería más BA, ¿cierto? BA, mi tasa, número de periodos que me faltan cobrar es 3, el pago es 40 y el valor futuro es 1000. 1008, ¿cierto? Bien, 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 bien. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Cómo hemos hallado este precio en el mercado secundario? No, ¿cierto? O sea, lo que tenemos que saber y tener claro nada más es de que el precio en el mercado secundario, o si queremos calcular los precios, tenemos que tener el valor presente, todo lo que falta por devengar, ¿no? De la misma forma como lo habíamos hecho en el momento anterior. Ya, ahora nos preguntan sobre el precio limpio del bono en dicha fecha. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué se refieren con el precio limpio del bono, el precio sucio del bono? ¿A qué nos referimos con esto? Ok. Este bono, este de aquí es el precio al momento que se cobró ¿el qué? Se cobró el cupón 7. O sea, justo después, 1008 valía. ¿Ok? Justo después. Pero ¿qué pasa? No se vendió justo momento después, sino que dice 30 días después de cobrar el cupón número 7. O sea, 30 días después de cobrar el cupón número 7, un inversionista lo vende. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo les hice, el 10 jueves que estuvieron, tal vez, escucharon o no, como que un ejemplito, ¿no? Para que podamos entender eso un poco mejor. Este inversionista ya estaba esperando, o sea, por el bono, y ha esperado ya 30 días, y en estos 30 días, pues, no cobra nada, pues, ¿no? Porque se cobraban cada 60 días, se cobran los cupones, no cada 30. Entonces, esos 30 días, podríamos decir que no han valido nada para él. Entonces, de alguna forma, lo que se hace es que se valoriza ese tiempo de espera. ¿Por qué? Porque si no hubiera dado lo mismo, venderlo al finalizar, al cobrar el cupón número 7, que esperar 30 días, ¿no? Si no, el inversionista hubiera dicho, no sé, ¿no? Esperé 30 días por las puras porque no he ganado nada porque lo vendo al mismo precio, ¿no? Pero no es así, porque si yo lo vendo después de 30 días, el que me lo compra está ganando. ¿Qué está ganando? Está ganando 30 días, ¿cierto? ¿Por qué está ganando 30 días? Porque tiene que esperar 30 días menos de esos 6 meses. Solamente tiene que esperar 5 meses para cobrar el cupón. Entonces lo que se hace es llevar al futuro este monto para ver cuánto es el precio después de 30 días. A ver, tengo una preguntita. Sí, exacto, lo tengo que capitalizar. Entonces lo capitalizo de alguna forma y a eso se le llama, cuando capitalizo este monto, el precio sucio del bono, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer aquí es capitalizar este monto de 1008 por, ¿no? 1 más mi tasa, la tasa de rentabilidad del mercado. Y esto de aquí lo elevo a, no lo voy a, esto de aquí es de un año, recuerden que esto es un año, pero yo solo quiero 30 días, entonces sería 30 entre 360, ¿cierto? Ahí está. Ya. Bien, entonces ya tengo, pero lo que tengo aquí es el precio sucio del bono, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy, en realidad, no es el precio del cupón exactamente traído al valor presente. Entonces, por eso se le llaman precio sucio del bono. Y al precio limpio del bono es igual aquí, bueno, hay
la igualdad, ¿no? Es el precio sucio menos el interés corrido del bono, así se le llama, el interés corrido del bono. ¿Qué tendría que hacer entonces para calcular el precio limpio del bono? Restarle, ¿qué cosa? Restarle cuánto es lo que el bono, o cuánto es la equivalencia del interés generado en 30 días, porque son 30 días lo que han pasado, del bono, ¿ok? ¿Cuánto es ese interés de 30 días? ¿Cuánto vale ese interés de 30 días? Entonces, para calcular cuánto vale ese interés de 30 días de un bono, ¿qué tenemos, del bono que tenemos que hacer? Y como ya estamos hablando del bono, no tenemos que utilizar la tasa de rentabilidad del inversionista, sino tenemos que utilizar la tasa del bono, ¿ok? La tasa del bono. Entonces tendríamos que utilizar, que era 10%, me parece. Tasa cupón, no, era 8%, 8%, ¿cierto? Pero eso era la anual, entre 360 por 20 por, bueno, 30 por 180. Ah, claro, está bien. Es lo mismo, ¿no? Este bono era el que se pagaba de forma semestral, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es, ¿cuánto vale esto, pero por 30 días? Entonces yo hago 30 entre 180 por 40, ¿cierto? 30 entre 180 por 40 para ver cuánto es ese monto en 30 días nada más, para visualizar cuánto es el interés de 30 días. Y el interés de 30 días es 6.67, ¿ok? Y para calcular el precio limpio del bono, ya sabemos aquí, solamente lo voy a poner en positivo para poder estar bien. El precio limpio del bono no es más que la resta entre el precio sucio menos el interés corrido, y ya tengo el precio limpio del bono. Ok, chicos, chicas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, existe Sí. entiendo, sí, por los ejercicios sí logro entender la diferencia, o sea, precio limpio, precio sucio, por la capitalización, pero ¿podrías explicarlo una vez más, por favor, porque estoy apuntando, como que Sí, claro. si tengo un poco más de teoría, o sea, me ayuda un poco al momento de cuando estoy practicando. Ok, ok. Gracias. Sí, ya. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos del precio sucio del bono, esto es en realidad lo que el inversionista o al precio al que yo voy a vender el bono, ¿ok? Porque yo no lo voy a vender a este precio, al precio de 1008, porque este precio de 1008 fue al término del cupón número 7, cuando se cobró el cupón número 7. Entonces, yo para calcular cuánto ha sido el precio de la espera de estos 30 días adicionales, o cuánto es la rentabilidad, tengo que valorizarlo, ¿cierto? Tengo que valorizarlo porque mi cupón vale más. Mi cupón vale más porque esto era antes de que pasaran 30 días, ahora que ya pasaron 30 días, vale un poco más mi cupón. Entonces, como yo lo valorizo, a este monto le tengo que, ¿cómo lo valorizo? Tengo que llevarlo al futuro por el número de días que han pasado entre el que lo voy a vender y el último bono. El último bono fue el número 7, puede ser que te den una fecha, ¿no? Puede ser que te den una fecha, acá solamente dice 30 días, pero también te pueden decir una fecha exacta, entonces tú tendrías que restar, ¿no? Para ver cuánto hay entre fecha y fecha, y lo valorizas por ese tiempo. Bien, entonces, eso de ahí, ¿cómo llamamos a este monto que está acá? Llamamos precio sucio del bono, porque incluye la valorización de el inversionista, ¿ok? Con el precio, con la valorización del mercado, no con la valorización real del bono, sino con el precio, se ha valorizado con el precio del mercado, de 7.5%. Por eso llamamos el precio sucio del bono. Para quitarle, por así decirlo, esa valorización del mercado, entre comillas, ¿cómo le quitan la valorización del mercado? Al calcular el interés real que paga el bono en 30 días. El interés real que paga el bono en 30 días. ¿Cuánto paga el interés del bono en 30 días? El real. ¿Cuánto paga el interés real del bono en 30 días? Es con la tasa del bono, ¿no? Con la tasa cupón. La tasa cupón era del 8%. La tasa cupón era del 8%. Y como se pagaba semestral, era de 4%, ¿cierto? 4% por 1000 daba 40. 4% por 1000 daba 40 porque era semestral. Pero si quisiéramos calcular cuánto pagaría si es que fuera de forma mensual, tendríamos que hallar el 8%, ¿cierto? Entre 12
y lo multiplicamos por 1000, solamente porque estoy hablando de forma diferente a la que hemos calculado, pero en realidad es lo mismo. A ver. 812 lo multiplicamos por 1000 y me da lo mismo que hemos hallado acá abajo, ¿cierto? Aquí abajo lo que yo he hallado, si bien es cierto, lo he hallado en función del 40, no en función de los 1000, pero es lo mismo, ¿ok? El 40 se paga es el interés que se paga por 60 días. ¿Cuánto es lo que yo recibo en 30 días? Es lo que yo estoy queriendo hallar aquí, ¿no? ¿Cuánto es el interés que yo recibo en 30 días? En este caso es 30, pero puede ser cualquier otro número. Puede ser cualquier otro número, pero lo que yo quiero hallar es justamente el interés que ha corrido el bono desde el último pago del bono hasta la fecha actual. Último pago del bono a la fecha actual. Calculo ese monto y le resto al precio sucio. Le resto a la valorización que he hecho del bono con el interés del mercado. Y una vez que lo resto, a eso le llamo el precio limpio del bono. ¿Ok? A esto es lo que llamamos el precio limpio del bono. Es como que cuánto vale, entre comillas, realmente, o cuánto es lo que yo estoy recibiendo realmente, pero esto de aquí es solamente teórico porque lo que uno paga es este monto. ¿Ok? Uno paga es este monto de aquí, precio sucio. ¿A cuál o paga o vende, no? El inversionista que del ejemplo vende el bono al precio de 1014.97. Y el que lo compra al precio de 1014.97, ¿no? Ok. Cristian, si me dieran una fecha, ¿cómo dijiste que tendríamos que hacerlo? Ah, ya, si me dieran una fecha, yo tendría que ver, y de hecho, me parece que si he visto un problema así, es que tendría que ver cada cuánto paga mis bonos, porque, por ejemplo, puede ser que mis bonos paguen todos los semestral, ¿no? Todos los 15 de junio, todos los 15 de junio, ¿ya? Entonces, el último bono pagado es el 15 de junio del 2020. Y me dicen, yo después de cobrar el bono número 7, que obviamente yo sé que como los bonos se pagan todos los 15 de junio y los 15 de diciembre, como se pagan todos los junios y todos los diciembres, y me dicen, estamos 28 de septiembre. Estamos 28 de septiembre y quiero vender mis bonos. ¿Ah? Okay. Estamos 28 de septiembre y quiero vender mis bonos. Calcular el precio sucio del bono. ¿Qué tendría que hacer? Primero tendría que traer a valor presente todos los bonos que me faltan por cobrar, ¿cierto? Que sería, yo tendría que saber que este es el último bono que yo he cobrado, ¿cierto? Porque vemos que si yo recién lo he vendido el 28 de julio, el último bono que yo he cobrado es el del 15 de junio. Entonces tendría que traer a partir de, no sé, puede haber, hemos dicho que se pagaba cada semestre, ¿no? Puede ser que también tenga que traer el del 2021, y no sé, también 3. Pongamos que también son 3, como en este caso. Tendría que traer estos 3 bonos al valor presente, ¿cierto? Pero al traerlos al valor presente, ¿a dónde están cayendo? Están cayendo al 15, o sea, el valor presente, como estoy trayendo todos los 6 meses, está cayendo al 15 de junio del 2020, ¿cierto? Entonces yo no lo quiero al 15 de junio del 2020. Yo quiero este monto, porque yo no lo estoy vendiendo el 15 de junio del 2020, sino lo estoy vendiendo al 28 de julio del 2020. Entonces, ¿a cuánto lo tengo que yo valorizar? ¿Cuánto lo tengo que capitalizar? ¿Cuánto tengo que yo que capitalizar el bono? Es la resta, ¿no? ¿Cuántos días tengo que capitalizarlo? La resta entre esta fecha y esta fecha. Y ahora, depende mucho también de qué calendario estamos usando. Me refiero otra vez. También en clase lo han visto, ¿ah? En clase lo han visto, he visto el video del profesor. En clase han visto el tema de que trabajar con días calendario, ¿cierto? Si trabajo con días calendario, solamente tendría que restar esto menos esto, ¿cierto? Y tendría yo saber que tengo que valorizar, a ver, esto lo convierto en número, 43 días. Pero si no trabajo en días calendario, tengo que usar días 360, ¿cierto? Habíamos dicho que días 360, fecha inicial, fecha final, y aquí ya me está yendo, bueno, son 43 también. Me está yendo cuánto vale, cuántos días hay entre el 28 de julio y el 15 de junio del 2020. Y en este caso hay 43 días, tanto si yo utilizo un calendario de 360 días, y si es que yo utilizaba un calendario de 365 días, que es solamente resta, no tendría que ser nada más,
porque ya Excel tiene como que la función, o los días calendario, sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Ok, pero lo que tendría que hacer entonces básicamente para saber cuántos días capitalizarlo es restar. Pero depende de qué es lo que qué calendario estoy tomando. ¿Días calendario o días 360? Si es días 360, utilizo la función días 360, y si es días calendario, utilizo pues la resta nada más de Excel. Y tendría que capitalizarlo por esta cantidad de días, ¿no? La fecha en que la que estoy vendiendo entre la fecha del último bono recibido. Así sería. Esa capitalización tendría que dividirla entre 180 y multiplicarlo por 40, ¿verdad? Claro, en este caso sería entre 180 por 40 porque mi 40, que era mi cupón, era de forma semestral, y como era de forma semestral, tenía que dividirlo entre 180. Sería 43 entre 180 por 40. ¿Por qué? Porque este 40, bueno, porque primero el cupón era de 40 y porque también era de semestral. Pero ¿qué pasaría si es que es, no sé, es 90 y los cupones se dan cada 60 días? ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar más 43 entre 60 por 90, ¿no? Lo que estoy haciendo acá, hallando el proporcional de 43 días. ¿Ok? Estoy hallando el proporcional de 43 días. O sea, estoy hallando el cupón proporcional de 43 días. En este caso, en mi ejemplo, siguiendo el ejemplo que estamos dando, tal vez sí sería 43 entre 180 por 40. Pero, claro, va a depender del ejemplo, va a depender de cuánto es lo que representa este 40, ¿no? En este caso representa un semestre, por eso es 180 días. Bien. Bien. Ok. Si más o menos estamos bien hasta ahí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ok? Pasamos a la siguiente pregunta, que es de... también de bonos. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia acá? Ahí. La diferencia es de que, bueno, igual nos habla de... en el caso anterior teníamos un préstamo pagaré con un solo banco, en este caso son dos bancos, y los dos bancos te dan un porcentaje. BCP te da 60 e Interbank te da 40. Y por otro lado, tenemos una emisión de bonos también. ¿Ok? Entonces lo que queremos es, otra vez, encontrar cuál es, me parece, la mejor opción. Porque, a ver, nos piden el cálculo de la TCA, nos piden el cálculo de la TCA del otro financiamiento, pero bueno, este caso es el cálculo de la TCA de cada uno de los bancos, este es el caso de la TCA conjunto, y en un segundo momento tenemos el caso de la TCA, pero al momento de cuando se emiten bonos, el total recaudado por la empresa al momento de emitir bonos, y acá sí es la TCA del bono. ¿Y qué alternativa escoge? En realidad es un poco similar, así que si es que no nos ha quedado claro, vamos a hacer que nos quede un poquito más claro con este ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? Si es que todo está bien, ¿alguien me puede ayudar, por favor, a leer este problema? Ya, yo te ayudo, Cristel. Muchas gracias, César. Telefónica del Perú acaba de conseguir la buena Pro para poder habilitar 1000 antenas repetidoras de señal digital. Con el fin de poner al país a la vanguardia de la tecnología de comunicación, no se lee bien. Y no tengo el doctor. Comunicación. El proyecto tiene un plan de ejecución de 18 meses y demandará una inversión total de 100 millones de dólares. Dado el importe de la inversión, el gerente financiero corporativo está evaluando dos opciones para conseguir los fondos necesarios. La alternativa 1 es el préstamo sindicado con dos bancos locales, BCP e Interbank, cuyos plazos son los que aparecen en la tabla, 10, costos de emisión contra el momento del desembolso contra el dinero financiado, $20,000 por BCP y en Interbank $15,000. Y las cuotas mensuales al vencimiento, $650,000 en BCP y $410 en Interbank. Las cuotas extras al final de los 10 años van a ser de
$10.000 en BCP y 8 millones, perdón, 8 millones de dólares en Interbank. Y la participación de 60% pues, en el BCP y 40% en Interbank. La alternativa número 2 es la emisión de bonos corporativos en el mercado de capital local. Para la alternativa de emisión de bonos, usted ha realizado las siguientes estimaciones. Fecha de emisión del bono, 30 de julio de 2017. El valor unitario nominal del bono, $5.000. El valor unitario de colocación del bono, $5.150. Tasa nominal anual, 7.3%, un plazo de 10 años. La frecuencia de cupón se va a dar de manera anual, la amortización es en bullet. La comisión para el agente estructurador y colocador va a ser de $50.000 y se paga al inicio en la emisión. El costo de la clasificadora de riesgos va a ser de $0.50 por bono al final de cada año, y al representante de obligaciones $0.80 por bono al inicio de cada año. Y bueno, solamente deja como referencia los $50.000 es por el total de bonos emitidos, y se debe calcular el costo unitario a aplicar en cada bono para el dato de la comisión de agente estructurador. Solo eso. Ya, listo. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Bueno, como vemos, en realidad, igual tenemos que comparar dos cosas, ¿no? El préstamo y la emisión de bonos. Ok. Entonces vamos a comenzar con el préstamo. Bueno, la primera pregunta es calcular la TCA de cada uno de los bancos. Entonces tenemos que calcular la TCA por separado. Pero ojo que había algo un poco diferente, que era que nos daban las cuotas mensuales. O sea, aquí sí nos daban ya de frente las cuotas mensuales, nos daban lo que normalmente en el otro problema hallamos, ¿cierto? También nos dan el costo de la emisión, y bueno, todo lo demás, y todo eso de aquí, bueno, nos va a servir para hallar la TCA, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra incógnita entonces si es que vamos a utilizar la función de CMPD en la calculadora o en Excel? Vamos a utilizar la función de tasa, ¿cierto? La función tasa. Podemos utilizar la función tasa. De hecho, también podemos utilizar la función... A ver, ¿cómo se paga esto? ¿De forma mensual? Sí, mira, a ver. Ya. Podemos utilizar la función tasa o la función que yo estaba hablando hace un rato, que es la función de BNA, ¿cierto? No, disculpen, de TIR, ¿no? Porque en este caso queremos calcular la TCA. Podemos calcular la TIR también. Pero ¿cuál va a ser el problemita? Porque acá nos decía de que es cuotas mensuales, ¿cierto? Al vencimiento. Son cuotas mensuales al vencimiento y son 10 años. ¿Cuántas veces tendría yo que repetir si es que yo quiero jalar mi flujo y copiar todas mis cuotas y hallar la TIR así repitiendo? Tendría que hacer 120, ¿cierto? 10 por 12, 120, o sea, porque habría 120 cuotas. Entonces sería un poquito más largo, pero siempre depende de lo que quieran hacer, ¿no? Ok. Entonces, esta vez vamos a hallarlo voy a hacerle un ejemplito aquí, de cómo quedaría, vamos a tratar de hacerlo rápido, cómo quedaría el préstamo si es que fuera así mi flujo, ¿no? Solamente para graficar yo mis flujos. Lo que tengo en el primer momento, bueno, es el préstamo, ¿no? Ojo que yo como calculo estos 60.000, porque lo que yo necesitaba era 1 millón, disculpen, 100 millones. Yo necesitaba 100 millones, la participación del BCP era de 60.000, entonces estos de 60%. La participación del BCP era de 60%, entonces yo hay el 60% multiplicando 60 por 100 millones, ¿cierto? 60.000. Aquí estoy poniendo los datos que nos da el problema. El tiempo era 10 años, entonces por ende mi periodos, voy a tener 120 periodos, ¿cierto? Eran mensuales, entonces 120 meses. La cuota ya nos daba el problema, 650.000. También nos hablaba de un valor al final del periodo de 10 millones y gastos de emisión de 20.000, que era todo lo que gastos extra que nos mencionaba, no nos mencionaba otra cosa en realidad. Costos de emisión, ¿no? Costos de emisión. Perfecto. Entonces, aquí lo que he hecho es graficar cómo es lo que queda mi flujo del BCP. Ojo que estos de aquí serían, si es que lo quieren hacer, 120 años. O sea, que sería un trabajito un poco largo. Más que todo porque tendría que insertar un montón de casillas, ¿no? Si es que tuviera varias letras que resolver. Bien, entonces bueno, acá tengo mi préstamo de 60 millones, que viene de esto de aquí, 60 millones, mi cuota, y bueno, mi pago extra al final, y mis costos de emisión. Así quedaría mi totalizado, ¿cierto? ¿Cómo sería? En mi valor inicial tendría 59.980.000,
Y después tendría estos montos, ¿no? Tendría por siempre, por como 119 periodos, tendría 650 de flujo, y al final un flujo de 10.650.000. ¿Por qué? Porque sería la suma de estos dos, ¿cierto? Y si yo calculo efectivamente todos los 120, tendría que utilizar la función TIR aquí y sombrear todo esto, ¿no? Digamos que esto es muy trabajoso, entonces utilicemos la función tasa. En mi función tasa, ¿qué voy a poner en mi n? En mi n tendría que poner 120, ¿no? Son 120 periodos. ¿Mi tasa cómo tendría que ser? Tendría que ser mensual, o sea, me va a salir una tasa mensual, porque yo lo que quiero calcular es justamente la tasa. O sea, lo que me va a salir aquí es mensual. ¿Por qué? Porque mi n está de forma mensual. ¿Mi valor presente cuánto es? ¿Es 60 millones? No, no es 60 millones, ¿cierto? ¿Por qué no es 60 millones? Porque 60 millones es si yo quisiera calcular mi cuota. Como estamos haciendo en términos de TCA, ¿qué tengo que incluir? En mi valor presente todos los otros costos y gastos que se dan en el momento cero, en el momento inicial. ¿Qué otros costos se daban en el momento inicial? Habían costos de emisión, de constitución, iba a decir, costos de emisión. Ok. Entonces, que le da un totalizado de 59.980.000. Bien, entonces este sería mi valor presente. Y después mi cuota, que también me la da el problema, que la voy a poner como negativo, porque tiene que estar en un sentido diferente que mi monto a pagar, ¿cierto? Y mi valor final también, ¿de cuánto va a ser mi valor final? ¿Mi valor final sería de la suma de este flujo entero? No, ¿cierto? Mi valor final no puede ser todo esto, porque aquí, este flujo, si yo quisiera calcular, esto está hecho solamente para si yo quiero calcular la TIR con todo esto. Pero si yo lo quiero calcular de esta forma, habíamos dicho que la cuota está incluyendo ya estos 120. Por ende, la cuota ya incluye este monto. Entonces yo al final solo tendría que poner estos 10.000, ¿no? Estos 10 millones. Bien, entonces lo que hago aquí es hallar con la función tasa la TIR mensual. El pago, valor inicial, valor final. Bien, entonces de esta forma yo tengo cálculo de esta TIR, que habíamos dicho que era mensual, bueno, de la TCEM, ¿no? La tasa de costo efectiva mensual. Y a mí me pedían la TCA. Tendría que hacer elevarlo a la 12, ¿cierto? Sería 1 más mi tasa, elevado a la 12. Todo esto menos 1, ¿cierto? Sería 7.5835%, perfecto. Ahora, lo mismo hacemos con Interbank. La misma situación pasa, ¿cierto? Lo mismo pasa. Entonces vamos a hacerlo tal cual. Aquí yo también he calculado, la participación era de 40%, entonces mi aporte es de 40 millones, el periodo también era de 10 años, y como era también mensual, mi número de periodos es 120, entonces mi N es 120, la tasa es lo que yo quiero calcular, que me va a salir, también yo sé que me va a salir una TCEM, ¿cierto? Una tasa de costo efectiva mensual, porque mi N está de forma mensual. Mis cuotas es 410.000, vamos a poner negativo. Mi valor final es de 8 millones, y mi valor presente, ¿de cuánto es? Mi valor presente sería, ¿qué cosa? 40 millones. 40 millones menos los gastos de emisión. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias. Sería 40 millones menos mis gastos de emisión, que serían 15.000, ¿cierto? Perfecto, entonces ya tengo ahí 39.985, 39.985.000. Ya. Después aquí calculamos la tasa. ¿Cómo sería? Número de periodos, pago. El pago es de 410.000, valor actual, valor final, y ya tengo mi tasa efectiva mensual, ¿cierto? Ya, perfecto. Y lo que hago aquí también es calcular mi TCA, y esto es de forma anual. Como esto es mensual, lo que hago es elevarlo a la 12 menos 1. Ya está. Ya. Y de hecho eso es lo que me pedí la primera pregunta. Me pedía calcular la TCA de cada uno de los bancos. Ya está calculada la TCA de cada uno de los bancos.
Ya sabemos cómo hacerlo, si es que tal vez tiene muchos periodos, y lo único que queda es calcularlo con la función tasa, ¿ok? Y también tenemos que saber que tenemos que incluir todo lo que se da en el momento cero, menos la cuota, si es que si fuera adelantada, y todo lo que se da al final, en este caso solamente es un pago, pero pueden ser más cosas como en el problema anterior, como la devolución de la garantía, y también menos la cuota, ¿no? Porque la cuota está incluido acá. ¿Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? Solo una pregunta, aquí te están diciendo que tengas las TCAs por separado, pero si me equivoco en la PC te las pedían juntas. Ahí cómo sería. Perfecto, mira, ahorita justo la siguiente pregunta es calcular la TCA del financiamiento promedio, o sea, la TCA conjunta. Entonces vamos a calcularlo ahora de forma conjunta. ¿Bien? Bien, Esta era una entonces, pregunta. sí, En la parte que poníamos nuestro valor presente y le quitábamos lo de emisión, creo, ¿cierto? Para ambos. sí. ¿Qué otros costos al inicio también podrían o sea, quitárseles también, quitarle al aporte inicial? Por ejemplo, puede ser que haya un pago de garantía, como en el caso primero teníamos que había, por ejemplo, al inicio había, bueno, era adelantado, ¿ok? Y al principio había cuota. Al principio había cuota, pero no lo tomamos en cuenta, habíamos dicho, porque la cuota ya se toma en cuenta cuando ponemos aquí mi N20. ¿Ya? Ok, entonces la cuota no la tomamos en cuenta. Pero había un pago de garantía, había comisiones de agente estructurador, puede haber, en realidad, muchas otras comisiones. Puede haber estructurador por desembolso del dinero. Que depende en bonos, pero sí, o sea, también que puede haber eso también en la parte de préstamos tipo BCP, BBVA, así como esos. Claro, de hecho, este de aquí era un préstamo, no era bono. Este de aquí es un préstamo. Entonces, en el préstamo también puede haber el tema de estructurador y también puede ser comisión por, eh, por disposición de dinero. O sea, pueden haber también los mismos costos, en realidad, ¿no? Pago de garantía. De hecho, en bonos no hay garantía, pero en el préstamo sí. Y usualmente nos lo puede decir el problema, a no ser que sea tan obvio como, por ejemplo, el tema el tema de la garantía, ¿no? O sea, la garantía yo sé que se da al comienzo de la operación y se paga al final de la operación. Así tal vez no me lo tendría ni que decir el problema. Pero, por ejemplo, aquí nos decía comisión de estructuración al inicio de la operación. Entonces, bueno, quizás si quedaba dudas, acá nos lo aclaraba, ¿no? Depende del problema, pueden haber muchos otros. Nos lo tendría que decir, depende. Si es que nos dice disposición de dinero, por disposición de dinero o por, eh, tal vez yo también tengo que saber si es un préstamo, me lo van a dar al inicio, entonces la disposición de dinero lo voy a tener al inicio, entonces mi comisión es al comienzo, ¿no? De todas formas, si ustedes no logran entenderlo con una primera leída en qué momento va ese pago, esa comisión, lo pueden preguntar, ¿no? Porque quizás no se deja claro. Pero en principio quedaría claro en qué momento se da. Si es que no se dice, ¿no? Si es que no se dice. Normalmente sí lo están diciendo, ¿no? Cuando lo dan, al final, al inicio, cada semestre, cada cierto periodo. Ya, Ya, Cristel, gracias. listo. Eh, Tenía aquí un comentario. Flujo total. Claro, trabajamos con flujos totales. Trabajamos con flujos totales de hecho es lo que hacemos para hacer ya la parte B, ¿no? Aquí, ya. Para calcular la TCA del financiamiento promedio, lo que tenemos que hacer es agarrar los flujos totales de nuestros préstamos, ¿no? Para ponerlos en conjunto. En este caso, tenemos de alguna forma la suerte de que los dos son mensuales y los dos tienen 120 periodos, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es de que tenemos esta forma para el BCP y una forma que no hemos construido, pero que era fácil, ya lo hemos visto cómo se construía esto de acá, para el para Interbank. Entonces, lo que hacemos es simplemente pasar aquí los flujos totales, ¿ok? Pasar aquí los flujos totales. Aquí yo he pasado los flujos totales del BCP.
¿cierto? Lo que habíamos hecho arriba. Obviamente no todos, sino solamente como que una muestrita. Okay, Interbank, ¿cómo sería? ¿Cómo serían mis flujos totales de Interbank? Al principio habíamos dicho, totales, ¿ah? No, yo sé que me dan 40 millones al inicio, pero mi flujo total, de cómo es que quedaría al inicio, habíamos dicho que era de 39.985.000, ¿cierto? Bien. Es lo que habíamos dicho que pasaba al inicio, porque aquí en teoría están incluidos todos los costos y gastos y otras comisiones que pueden haber al inicio del periodo. Y después teníamos mi cuota mensual, que la cuota mensual también podría incluir, de hecho, podría incluir alguna otra, no sé, comisión que se pague semestralmente, anualmente, o de esa forma, pero en este caso solamente es así, 410.000. Y esto sabemos que se va a repetir por todos los meses, ¿no? Hasta, ajá, ya. Hasta, ¿qué periodo? Hasta el último periodo, y en el último periodo que voy a tener, en el último periodo voy a tener 410.000 también, y voy a tener el pago de la deuda, ¿cierto? De menos 8 millones. Eso es lo que va a pasar en mi flujo en Interbank, en mi flujo final. Ahora, si es que tal vez solamente fueran 10 periodos, si fuera algo más pequeño, yo podría aquí también calcular un flujo total, ¿cierto? Un flujo total, y aquí tener puros flujos totales. Y calcular aquí de frente con la función. ¿Qué función? Yo quiero hallar la tasa, ¿cierto? Con la función TIR, calcular mi TCA, ¿ok? Pero como son 120, y es posible, pero en realidad puede ser hasta que me equivoque cuántos números estoy poniendo, quizás he puesto 125 en vez de 120, entonces no es tan fácil de manejar con tantas celdas. Entonces no lo vamos a hacer así. Como les digo, pues pueden hacerlo así si es que fuera más pequeño, ¿no? O tal vez también si es que se les parece más fácil. Lo que vamos a hacer es lo mismo como hemos hecho aquí, con la función tasa. ¿Por qué podemos hacerlo con la función tasa? Porque todas las cuotas se presentan de forma similar, ¿no? Todos son 1060, 1060 y 1060. Entonces, quiero ponerlo más acá. Ya. Entonces hacemos. Bien, ¿cuánto es mi n? Mi n sigue siendo 120, ¿cierto? Mi tasa es la que yo quiero calcular. Yo ya sé que me va a salir de forma mensual. Me va a salir de forma mensual porque mi n está de forma mensual. Mi valor presente va a ser, ¿qué cosa? Todo lo que pasa en el momento, cero. Entonces, todo lo que pasa en el momento cero va a ser lo que pasa en BCP y lo que pasa en Interbank. Y va a ser entonces ese totalizado que yo ya he calculado, ¿no? La suma de estos dos. Mi cuota es algo que sucede todos los meses, de forma vencida, los dos, ¿no? 120 veces. Y son la suma de los dos, ¿cierto? Algo que también yo he calculado acá. Ahora, mi valor final. Mi valor final es, ¿qué cosa? Son mis pagos finales. Mis pagos finales van a ser este monto, 19.060.000. No, porque están también las cuotas. Exacto, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. No porque están también las cuotas. Entonces lo que yo tendría que hacer es aquí, tener mucho cuidado, saber lo que estoy haciendo y sumar solamente mis pagos finales. Que serían 10 millones más 8 millones, ¿no? Pero en negativo. 10 millones, 8 millones. ¿Qué son? ¿Me sale 2 millones? Ah, estoy teniendo... He puesto un doble negativo, ya. 18 millones, ¿cierto? 18 millones. Ahora, ¿qué tendría que hacer para calcular la función tasa? Para calcular la TCA con la función tasa, ¿cierto? Cálculo. Mi número de periodos, pago, 1 millón, valor actual, valor futuro. Y ya está. Esto es de forma, yo sé que esto de aquí es mensual, me piden calcular la TCA anual, y lo que yo hago es llevar esta tasa, llevarlo a la 12, menos 1, y ya me sale mi tasa de forma anual, ¿cierto? Estoy llevándolo a anual. Bien. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? En su PC les venía
un problema similar a este, no era igual a este. ¿Por qué no era igual? Porque me parece que en unos tenías pagos semestrales y en otros anuales, ¿cierto? En este caso los dos se han dado de forma mensual, así que están sumados súper bien. En el otro no era así. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Porque uno era semestral y el otro era anual. Pongamos como un ejemplo de que BCP haya sido semestral e Interbank anual. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener que en el semestre 1, por ejemplo, voy a tener el pago de 150.000, pero como Interbank no tiene pagos semestrales, aquí voy a poner 0, ¿cierto? Y en el semestre 2, ahí sí voy a tener el pago del semestre correspondiente y el pago del año correspondiente, porque ya aquí justo se cumplió un año. En el semestre 3 voy a tener el pago del semestre, y aquí voy a tener 0 porque no es semestral. Y así sucesivamente, y obviamente ya no voy a poder utilizar este cálculo con tasa, porque voy a tener montos diferentes, ¿no? Aquí en uno voy a tener 0, en uno voy a tener 650.000, en otro voy a tener 1.660.000. Entonces lo que iba a tener que hacer necesariamente, y en realidad era más chiquito, es hacer con la función TIR, calcular la TCA de frente, ¿no? Así, de esta forma. Listo. Estos son los flujos totales. Bien, entonces pasamos a la, nos decía la alternativa 2, ¿no? El problema nos decía, hay una alternativa 2 de financiamiento, que es la emisión de bonos, emitir bonos. Esta emisión de bonos nos daba una cantidad, una serie de datos. El problema ya nos daba los datos. Que el valor nominal del bono era de 5.000. El valor de colocación del bono es de 5.150. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya no tenemos que calcular cuánto es el precio al que lo vende el bono, porque, miren, ya nos dan. Y aquí vemos que el bono se vendió bajo, a la par o sobre la par. Sobre la par. Sobre la par, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Entonces se vendió sobre la par, muy bien. Porque se vendió a más que el bono, ¿cierto? Sobre la par. A la par se hubiera vendido, si el valor nominal es 5.000, y se hubiera vendido también a 5.000. Bien. También nos decía que había una TNA del bono, que esto es el cupón, ¿cierto? Ese es el cupón de 7.30%, el plazo es de 10 años, la frecuencia de cupón es anual, así que no tengo que convertir este monto. Yo, de hecho, de aquí yo ya podría saber cuánto es el pago, cuánto pago por cupón, ¿cierto? ¿Cuánto pagaría por cupón? Mi pago de cupón es la TNA del cupón, porque ya es anual, por el, ¿qué? ¿Por qué monto? Para hallar el valor del cupón. ¿Qué monto sería? ¿El nominal? El valor nominal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, siempre que yo quiero hallar mi cupón, tiene que ser por el valor nominal. Bien. Entonces, es el valor, el pago de mi cupón es 365. Yo ya lo sé, viendo ya estos temas. Frecuencia del cupón es anual. Bueno, es lo que me ayudó a saber a que tengo que utilizar la TNA y no convertirla a TNS como hice en el problema anterior. Mi amortización va a ser bullet. Como les había dicho, una de las formas más fáciles y la que ya hemos visto. Después también, no nos dicen, pero yo con esto yo ya podría calcular el número de bonos emitidos, ¿cierto? Porque si es que yo utilicé, o mi valor nominal del bono era 5.000 y yo requería 100 millones, ¿cuántos bonos emití? Es la división, ¿cierto? Es la división entre 100 millones entre 5.000. 100 millones entre 5.000. O sea, este ha sido, te dicen, el valor de la emisión. El valor de la emisión era 100 millones. Y como el valor de la emisión es 100 millones y yo emití, y cada bono vale 5.000, el número de bonos que tengo es de 20.000. A mí me preguntan, la primera pregunta es calcular el total recaudado por la empresa al momento de emitir los bonos. Bien. Aquí, ¿cuál es el total recaudado por la empresa al momento de emitir los bonos? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está preguntando? Por el momento cero, ¿cierto? ¿Cuál es el total de la empresa al momento de emitir los bonos? O sea, no me está diciendo cuánto es lo recaudado en el año 5, ni en el año 7, o cuánto es la tasa de costo de la emisión de los bonos. Me está preguntando cuánto recaudó al momento de emitir, o sea, en el momento cero. Yo podría decir que la emisión es, o sea, lo recaudado es, ¿qué cosa? Es lo que me han pagado por mi bono por el número de bonos, ¿cierto? Y lo que me han pagado por mi bono, ¿cuánto es?
5.150, ¿cierto? ¿Y cuántos son el número de bonos emitidos? 20.000. Entonces, el valor total de colocación, o lo que yo he recaudado al inicio, ha sido 5.150 por 20.000. Ahora bien, aquí había algo más que tomar en consideración, porque, ¿qué pasa? Porque, ¿qué pasa? Habían algunas... hay costos adicionales que se dan al inicio. ¿Como cuál? Como, a ver, aquí nos decía, comisión de agente estructurador. Hay una comisión de agente estructurador al inicio. ¿Qué más hay al inicio? Representante de obligacionistas. Al inicio. Representante de obligacionistas al inicio. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que restarle todos estos pagos que he hecho, ¿cierto? Tengo que restarle todos estos pagos que he hecho al inicio. Y bueno, aquí lo que he hecho es, justamente, he calculado el monto unitario, y de ahí este monto unitario, o sea, cuánto es el costo unitario, por así decirlo, y lo he multiplicado por este monto por 20.000 para hallar el total. Lo que también hubiera podido haber hecho es esto. Este monto era unitario. Tenía que tener cuidado, ¿no? O sea, aquí yo ya tengo el monto total de lo recaudado. 20.000 por 5.150. Y yo a este monto le hubiera podido restar 103, estos 103 millones, le hubiera podido restar 50.000. Así como también le pude haber restado estos 0.8, pero no, este monto era unitario, así que tendría que haberle restado 0.8 por 20.000. Bien, y me daba exactamente lo mismo que yo he hallado aquí, calcularlo de forma unitaria. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Aquí lo que he hecho es dividir estos 50.000 entre 20.000 para hallar el costo unitario del bono, el costo unitario de lo que se paga por el agente estructurador del bono. Y otra cosa que se da al inicio era el pago a los representantes de obligacionistas, que era 0.8, y este monto sí estaba, este monto sí era por bono, y eso era dato, me lo decía al inicio. Vamos a ir solamente para corroborar. Acá, ¿no? 0.8 por bono. Por bono. Mucho cuidado, por bono. Bien. Así como los otros 0.50 que me dicen acá también es por bono. Y estos 50.000 no me decía al inicio nada, pero al final había un asterisco. Ay, no aparece ese asterisco. Ok, acá estaba ese asterisco que decía que ese 50.000 era por el total de bonos emitidos. Bien. Ok, ¿claro hasta ahí? Ok, tomo el silencio como un sí. Bien. Entonces, solo que tenemos que tener claro, esta pregunta no era muy complicada. Lo que tenemos que tener claro nada más es a qué se refiere con total recaudado al emitir. Al emitir al momento cero. Total recaudado sería no solamente multiplicar el valor de colocación por el número de bonos, sino también quitarle todos esos costos y gastos que se han dado al inicio. Puede ser una garantía que se dio al inicio, puede ser los otros aranceles que también se dan al inicio, etcétera, 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 todo lo que se da al inicio, y que el problema me tiene que decir que se da al inicio, o yo saber, como la garantía, que se da al inicio. ¿Bien? Cristel, si no me dan, o sea, si con respecto a representantes obligacionistas, si me dan solamente esos datos, pero no me dicen que es por bono, ¿tengo que asumir que es por bono o cómo podemos hacer? Si es por tan chiquito como este, igual yo no les diría que asuman. Normalmente cuando no nos dicen, tenemos que asumir que es totalizado. Si nos dicen más bien 50.000, 30.000, es un total. Se paga al agente estructurador 50.000. Es por todos los bonos. ¿Ok? Normalmente más bien si no nos dicen, tenemos que asumir que es por todos los bonos. Sin embargo, cuando nos vemos que es tan chiquitito, por ahí tendríamos que decir, ajá, tal vez se han equivocado y no han puesto que dice por bono, ¿no? Pregunto para que me clarifiquen esa parte, quizás, ¿no? Podría preguntar para que me clarifiquen esa parte, pero por regla general, si no me dicen, asumo que es, asumimos mejor que es por toda la cantidad de bonos. Bien. Bien, bien, bien. Entonces ya estamos hasta aquí. Aquí no me preguntan más la última
No, no es la última. Pero bueno, me preguntan calcular la TCA del bono. ¿Cómo calculo entonces la TCA del bono? Ok, a ver, aquí ya tengo la tablita, pero lo que yo quiero más que todo es decirles cómo lo hacemos. O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué valía esto? ¿Este monto cuál era? Este monto es lo que me han pagado por el bono, ¿cierto? Es el precio que se ha pagado, el precio de colocación del bono. Y aquí mismo me lo decía, era dato. Valor unitario de colocación del bono. Esto lo he podido hallar en el problema. En este caso no lo he hallado, el problema me lo daba. Después, para calcular la TCA del bono, ¿qué es importante? El pago del cupón, ¿cierto? El pago del cupón yo ya lo había hallado. Lo habíamos hallado en conjunto, que era 7.3% por, ¿qué? ¿Por 5.150? No, por 5.000, ¿cierto? Porque el cupón se calcula por el valor nominal del bono. Aquí tengan mucho cuidado porque esto lo estamos calculando así porque es amortización bullet. O sea, la amortización se da completamente al final. Pero si no fuera amortización bullet, y si fuera amortización constante, tendríamos que estar calculando constantemente, recalculando constantemente nuestro cupón. ¿A qué se refiere con recalculando nuestro cupón? ¿Por qué? Porque como hay una amortización que se da cada vez, cada semestre o cada año, el precio del bono va amortizando. Entonces, ya no voy a calcular mi interés en base al precio del bono inicial, sino el precio del bono que va quedando, ¿ok? Al ya amortizado, al precio del bono ya amortizado. O sea, mi saldo inicial para ese periodo. ¿Ok? Bien. Ok. En este caso es bullet y mi cupón es totalmente igual al inicio porque mi saldo inicial, entre comillas, de mi bono sigue siendo el mismo porque no estoy amortizando absolutamente nada. No estoy amortizando absolutamente nada, entonces mi cupón sigue siendo el mismo. 7.3 por 5.000 y todo es así, anual. Hay una amortización también, amortización del mismo bono, ¿cierto? Y la amortización no es de 5.150, sino la amortización es el valor nominal del bono. El valor nominal del bono era 5.000, entonces la amortización es de 5.000. Y esto de aquí son el flujo del mismo bono, pero también hay comisiones que se pagan, ¿cierto? Comisiones, etc. Y en este caso, la comisión había de un agente estructurador, que ya la habíamos visto, y que habíamos dicho bueno, el problema decía de que era de forma general, 50.000, y yo lo tenía que calcular, porque, bueno, de hecho todos mis cálculos aquí están por el valor de un bono, entonces lo que tengo que calcular es 50.000 entre 20.000, y después también nos hablaba de clasificador, agente clasificador, entonces, esto, ya, acá, clasificador de riesgos, 50 al final de cada año, y también el problema nos decía que era por bono. Al final de cada año, y como mis periodos eran anuales, pues se dan en todos los años. Después nos decía, 0.8 al inicio de cada año. Y como es al inicio de cada año, yo comienzo mi momento cero. ¿Ok? Comienzo mi momento cero. Al inicio de cada año. Obviamente, en el momento 10 ya no pongo nada, porque el momento 10 es el final del 10 y el inicio del 11, pero no hay 11, entonces no pongo nada. Y lo que hago es simplemente calcular aquí los totales, los totalizados de cada uno de mis datos, totalizados, y con esto yo ya hallo, ojo que también pudimos haberlo hecho con lo que hemos aprendido aquí con la función tasa, ¿no? Se pudo haber hecho con la función tasa porque si vemos tendríamos una cuota que es constante, ¿cierto? Bueno. No tendríamos una cuota que es constante, porque tenemos 366.3 y aquí tenemos solamente 365. Ok, no. Entonces tendríamos que haberlo hecho necesariamente con la función de TIR. Y la función de TIR es sombrear mis valores, y en este caso, ¿por qué ya sea? ¿Por qué de frente esta respuesta sea? Porque ya me refleja años, ¿cierto? Porque ¿cómo era el periodo de mi pago de cupones? Era de forma anual. Por tanto, tasa de interés que yo voy a hallar también se refleja de forma anual. Bien. Luego nos pregunta, ¿qué alternativa escoge? Está una pregunta, ¿lo del el costo de estructurador no es negativo? Ah, tiene razón. Tiene razón. Muchas gracias. Esto es negativo. Aquí, gracias. Sí. Ok. Todos los gastos, yo les recomiendo por favor de que tal vez tienen sombrenlos para que
se den cuenta. De hecho, hay una forma en Excel también donde ustedes pueden poner que sus negativos, me parece que es, aquí, en configuración de número, a ver si no se cuelga mi computadora, acá. En configuración de número, pueden poner, por ejemplo, que todos sus negativos sean rojitos, ¿ok? Y ustedes ya se van dando cuenta, lo pueden utilizar esta configuración para toda la hoja, sombrean toda la hoja y lo ponen así, para que se den cuenta cuándo están poniendo negativo y cuándo no, y por ahí que salte más a su vista que algo les falta poner el negativo, como por ejemplo me pasó ahorita, ¿no? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, finalmente me preguntan aquí, ¿qué alternativa escoge? Es lo mismo que habíamos visto hace un momento, ¿cierto? Tengo dos tasas de costo, una que me da 6.9089 y una que me da, más arriba, 7.2908. ¿Cuál escojo? La menor, la de 6 puntos. Exacto, ¿cierto? Yo escogería la menor. Muchas gracias, Chirre. Entonces yo tendría que escoger en realidad la más chiquita, ¿cierto? Porque a mí me conviene la tasa más pequeña, la tasa que me hace menor el costo, la que me va a costar menos, y de hecho es la tasa de costo. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? ¿Cómo, cómo han visto o cómo ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos visto ahora? Cristel, hay algunos problemas en los que a veces no nos dan o el precio el valor nominal del bono o las cantidades y tenemos que asumir como que datos. ¿Sabes si va a venir así para el final o si nos van a dar como que los datos más completos? Ok. No, a veces no necesariamente nos tienen que dar el valor nominal del bono. Podemos tomar como una representación, ¿no? Para poder, porque si no nos dan el valor nominal, lo que nos van a pedir, posiblemente, no nos van a pedir el precio sucio, el precio limpio del bono, no nos van a pedir ningún dato exacto de cuánto vale cada cosa, pero lo que sí nos van a pedir tal vez es la TCEA, ¿no? Y finalmente lo que hay en la TCEA no es más que un cálculo de los intereses, ¿cierto? Un cálculo de los intereses. Y que no debería representar mayor problema, pero no estoy segura si es que en su examen final vaya a venir así exactamente con todos los datos o solamente con datos parciales. Entonces, no podría asegurarte esa parte, pero por si acaso estudiarlo, ¿no? Porque podría venir en sus exámenes también. Ok, gracias. Sí, claro. A ver, otra duda, chicos, chicas, recuerden que es nuestra última asesoría. Yo voy a espero estar presente en su examen final. Si no, igual, tal vez me voy a conectar un poquito más tarde porque tengo justo programada una clase a esa hora. Entonces por ahí se me va a cruzar un poco. Pero nada, igual de todas formas el profesor va a estar ahí para apoyarlos en lo que necesiten, ¿ok? Y si es que nos lo permiten, yo tal vez no voy a estar por la clase, pero tal vez sí por WhatsApp, así que también me pueden contactar por ahí si es que tienen alguna duda puntual o algo surge, ¿ok? No sé si es que querían, yo les dije por correíto, si es que quieren prender como sus camaritas para alguno poder conocerlos. Este ciclo ha sido un poco difícil para nosotros, no solamente para mí, sino para todos los chicos, ustedes también, los profesores también. Normalmente a mí me gusta conocer a con quienes estoy hablando. Es un poco difícil no saber, por ejemplo, sé la voz de Chir, sé la voz de César, pero no sé quién es. Entonces algún día, cuando hablamos de la universidad, que a mí me encanta estar en la universidad, siempre me van a ver ahí si es que esperemos que el próximo ciclo, bueno, el próximo ciclo va a seguir siendo virtual, pero esperemos que vayamos volviendo poco a poco, ¿no? Y nada, espero que si es que no reconocerlos, si ustedes me reconocen, me pasen la voz para yo saber quién estoy hablando, ¿no? Entonces, no sé, si quieren presentarse, alguien,
ver, yo supongo que entre ustedes se conocen, ¿no, chicos? Chicos, supongo que sí se conocen, deben ser probos más o menos la mayoría. Aldair, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Aldair. Un gusto haber estado en tu clase, Chris. Ay, mira, qué lindo es ponerles cara qué lindo es ponerles cara a sus voces, de verdad, qué lindo. Muchas gracias, Alisa, muchas gracias, Shirley, gracias, Paolo. Gracias, César, también. Gracias, César, que ha sido una persona que ha participado bastante en clase. A ver, no sé si estoy grabando.